Libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 35. El libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 35. Y así de pie vamos a honrar la palabra, y dice de la siguiente manera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hasta allí, tome su asiento. Hoy vamos a iniciar con una serie de 3 conferencias que, para poder entender espiritualmente lo que sucedió el 3 de enero en este país, es importante comprender las 2 primeras partes de esta conferencia. Y quiero ser claro: no se trata de algo político. Terrenalmente fue algo político, pero recuerde que nosotros manejamos lo espiritual, y por eso la Escritura dice que solamente los espirituales pueden discernir lo espiritual. Alguien que está en la carne, lo primero que dice: ya viene el pastor a hablar de política. No se trata de eso, se trata de algo espiritual. Ahora, ciertamente en la Biblia no vamos a encontrar el nombre Venezuela. No lo vamos allá. Se encuentran nombres de ciudades muy antiguas que tienen miles y miles de años, como por ejemplo Israel, la ciudad de Dios. Ahora, no quiere decir que como en la Biblia no se hallan los nombres, de los países de Sudamérica, Centroamérica, las islas del Caribe. Eso no quiere decir que Dios únicamente tome en cuenta a Israel, porque la Biblia habla de Israel, habla de Irán, habla de todas las ciudades de Oriente Medio. No quiere decir que nosotros estamos a un lado de la profecía. O para que me comprendan un poco más, no quiere decir que el Señor nos desechó, sino que la Biblia es clara y dice que la salvación viene de los judíos, que ciertamente Dios se enfocó en su pueblo Israel, pero luego nos deja como evidencia que aquel pueblo que no lo recibió, sino que lo desechó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. Mas aquellos que le reciben, ahí estamos nosotros, pueblo gentil, porque ciertamente el pueblo gentil no merecía absolutamente nada de la promesa de Dios, y por eso le mencionaba todas las naciones de Sur, Centroamérica y las islas del Caribe. De tal manera que este pueblo gentil no era merecedor de la promesa de Dios, pero sucedió algo, un cambio que le llamaría inesperado, porque si Dios vino por su raza, por su pueblo, el pueblo hebreo, pero un porcentaje de esta nación lamentablemente desechó a su Salvador, desechó a su Mesías, que fue el único pecado que por eso trajo graves consecuencias. El pueblo desecha al Salvador, y vean que la historia no miente. Hay muchos libros que lo confirman, no solamente la Biblia, sino que muchos autores de libros inspirados con un testimonio bíblico real
han dejado plasmado que el pueblo judío fue esparcido por todo el mundo. Y ese pueblo que fue esparcido, vendría sobre él castigos y castigos. Pero luego el Señor se acordaría de ese pueblo. Y cuando dice que se acordaría de ese pueblo, está hablando de que hay un plan B. El plan B es restaurar al pueblo hebreo. Y ese pueblo fue restaurado luego de tantas humillaciones, luego de un gran exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Dios restauró a su pueblo en el año 1948. Surge el pueblo de Israel como profecía bíblica en pleno desarrollo. De tal manera que no hay duda que ese mismo Dios que tuvo misericordia del pueblo judío, que lo restaura, lo levanta, y que entre todas esas profecías bíblicas dice que al entrar a su tierra natal tendrían un milagro sobrenatural, y es que en su tierra, desiertos y desiertos llenos de arena, muy difícil de cultivar o sembrar, porque usted sabe que para poder uno tener una buena siembra se requiere un terreno fértil, un terreno aprobado, donde usted no va a sembrar y echar en saco roto. Pero sucede un milagro de una profecía de que este Dios le da la oportunidad de que ellos puedan sembrar en el desierto, y eso es lo que ha sucedido en nuestros días. Surge un milagro ya profetizado de antemano por Isaías, y dice que ellos iban a recibir una tierra inservible, una tierra inútil, una tierra desechable, que tal como la historia lo registra, fueron las peores tierras pantanosas las que le entregaron la comunidad árabe a los israelitas. Pero allí es donde Dios se glorificó, y ellos empezaron a cultivar el desierto, y hoy tienen la mayor producción de hortalizas, frutas, vegetales, y que son importadores milagrosamente de todas estas hortalizas a otros países del mundo. Ahora, es muy importante subrayar esto, porque ese mismo Dios que ha bendecido a Israel también ha bendecido a las naciones gentiles. Y esas naciones gentiles podríamos mencionar Venezuela. Y digo que no es nada oculto que Venezuela tiene el crudo para más de 300 años. Es un país petrolero, y aparte de eso tiene buenos minerales, entre ellos el oro, el uranio, y pare de contar. Una nación tan bendecida que cuando nosotros vemos las naciones árabes decimos: razón tuvo Dios de bendecir a Israel y a sus hermanos árabes. Porque usted puede investigarlo. ¿Cuáles son las naciones con reservas petroleras? Las naciones árabes, Irán, Irak, Arabia Saudita. Pero ¿por qué Dios bendijo grandemente a la nación árabe? Porque es la sangre de Abraham. Igual, Israel es de la ascendencia de Abraham, porque todo comienza con el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, el nieto de Abraham, dice la escritura que peleó con un ángel hasta que amaneció, y el ángel dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Jacob. Pues como has peleado con Dios, ahora te llamarás Israel. Y vino la bendición de Dios sobre Israel y sus hermanos árabes, y por eso hoy exportan petróleo, son ricos en este mineral. Pero cuando vamos al mapa
de América del Sur, donde estamos ubicados ahora, decimos, pero ¿habrá alguna conexión entre Venezuela y el mundo árabe, el mundo de Israel? ¿Habrá alguna conexión? Pues sí. Y por eso al principio lo decía, no se menciona el nombre de Venezuela en la Biblia, pero sí hay coordenadas y pistas que nos dejan claro que el mismo Dios que opera en Oriente Medio es el mismo Dios que ha operado en Venezuela. En otras palabras, Dios ha tomado en cuenta estas naciones, ha tomado en cuenta todas estas naciones, pero hay un problema, y es un problema muy grave. Como las naciones impías, vamos a mencionar los amorreos, los jebuseos, los ateos, los filisteos, los habitantes de Jericó. Eran naciones, como la Biblia le llama, anatema, malditos. Y la maldición que había caído sobre estas naciones era porque no creían en el Dios verdadero. Ellos habían fabricado ídolos, habían honrado a la magia, habían honrado a la hechicería. Y por eso, una de las advertencias que Dios le da al pueblo hebreo cuando salieron de Egipto, que ellos tenían que tener cuidado con relacionarse con estas ciudades paganas. Y el Señor Jehová fue tan claro y específico y le dijo, son naciones donde la brujería, la hechicería es su culto, es su Dios. Por lo tanto, el Dios de ustedes no es arte mágica, magia negra, vudú, santería. El Dios de ustedes, escuchen, hebreo, es un Dios que se manifestó en el desierto. Y en ese desierto me aparecí a Moisés. Antes de llegar a Egipto a libertarlos, yo me le aparecí en una zarza. En esa zarza que ardía pero que no se consumía. No me le presenté por figura, sino por fuego. Allí Dios le está diciendo, no quiero que adoren imágenes. Ahora volvamos a Venezuela. Como todos los países de nuestra América Latina, lamentablemente tienen otro sistema. Durante todos estos días, y cabe resaltarlo, hemos venido hablando sobre el calendario romano católico, que tiene fiestas paganas. Y estas naciones, las cuales yo estoy señalando, se han regido por estas tradiciones, porque no se está adorando a Dios. Se le está enseñando a la gente a honrar a grandes emperadores como a Juliano, a grandes emperadores como Augusto, Nerón, Nero, y todos estos emperadores que hoy en día lo vemos plasmado en un calendario católico romano. Todas estas naciones celebran que si carnavales en honor al dios Momo, celebran todo tipo de fiesta pagana, y allí es donde entra el problema, la idolatría. Y para acabar de completar, se dice en la historia que todas estas naciones fueron conquistadas por españoles. En su mayor parte fueron españoles. Si no, pregúnteme a mí como panameño, ¿quiénes fueron los que descubrieron mi país de Panamá? Españoles. Allí están las ruinas, muy cerca de mi barrio, están las ruinas del antiguo Panamá, que le llaman Panamá la Vieja. Los primeros conquistadores fueron españoles. ¿Y quiénes eran los españoles? Eran hombres sumamente católicos, enseñados a adorar imágenes.
Por eso es que cuando Cristóbal Colón sale a descubrir América, vean los nombres que le pusieron a sus embarcaciones. Esas embarcaciones que vienen de allá, de esas naciones paganas, que no es que no conocieron a Dios, sino que se olvidaron del verdadero Dios. Y yo no tengo ninguna duda que todo esto surge desde aquella manifestación de apostasía en una ciudad pagana llamada Babel. Allí contribuyó el que se expandiera ya no por un solo idioma, sino por diferentes idiomas, porque claro, Dios derramó un juicio para evitar que el hombre siguiera conquistando los cielos de los cielos, porque la idea de ello era subir por sus propios medios y agarrar a Dios, como dicen, por la barba. Y Dios dijo: no, voy a detener esta gran torre cuya cúspide llegue al cielo. Y confundió las lenguas. ¿Dios hizo el bien? Sí. Como ya lo he estudiado, posiblemente nosotros hubiésemos tenido un solo idioma a nivel mundial. Imagínense todos hablando el español maravilloso. No tendríamos que estudiar para aprender el inglés, o el francés, o el alemán. Pero resulta que Dios intervino para evitar que el hombre siguiera con una idea que no provenía de él. Y de allí fue donde cada persona de Babel agarraron por diferentes partes del mundo y allí enseñaron lo que aprendieron en esta ciudad. Por eso es que en China hay una diosa y es la misma Semiramis. En nuestra América Latina esa Semiramis tiene diferentes nombres: la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Valle, la Virgen de la Caridad del Cobre, y para de contar. En diferentes países del mundo se está honrando a la misma reina del cielo que dice la Biblia, que le llamaban al Dios Sol. De manera que esa idolatría entró en el corazón de muchos y se olvidaron de Dios hasta la fecha de hoy. De manera que el problema de nuestra Venezuela ha sido que no solamente fue conquistada por idólatras, sino que también hubieron participación de fuegos extraños. Y la Biblia, cuando habla de fuego extraño, está hablando de una práctica que quiere asemejarse a lo genuino, a lo santo, a lo puro, pero que no, por más que la disfracen, estas obras diabólicas están con un solo fin: de desviar a la gente de la verdadera adoración. Por eso es que San Juan dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos adoradores es el que el Señor está buscando. Cuando dice espíritu y en verdad, tú no tienes que postrarte ante un ídolo, ante un cuadro de un Cristo negro, de un Cristo amarillo, no, sino que los verdaderos adoradores saben que Dios es espíritu. Y los que le adoramos en espíritu sabemos que Él no se mueve por una figura humana, por una figura de un animal, de un pez, porque Él lo dijo desde un principio: no adoren ni hagan imagen de lo que está arriba, ni lo que está en la tierra, ni lo que está en las aguas. Pero el hombre desobedeció, y al desobedecer el hombre entra en juicios. ¿Y qué son los juicios? Los castigos. Por eso le decía, para nosotros comprender lo que pasó el 3 de enero, que hay diferentes opiniones, como por ejemplo armas alienígenas o extraterrestres, o ese ejército llamado Delta Force. Dicen que son grupos de extraterrestres los que intervienen en misiones especiales, como la que ocurrió con Bin Laden, Saddam Hussein y ahora el 3 de enero acá en Venezuela. Pero comprendamos algo: ¿será que el Dios de
de los cielos cambió? ¿Será que el Dios de los cielos ha venido teniendo cambios? Pues yo digo que no. Dios es el mismo de ayer, de hoy y mañana. Su palabra lo dice. Ahora, ¿quién es el que tiene cambio? Es el hombre, nosotros. A veces tenemos nuevas ideas, nuevas perspectivas, pero no, Dios sigue siendo el mismo. Él manejó a las antiguas generaciones donde no había una gran civilización, y mucho menos donde no había alta tecnología. Dios trató con esas generaciones primitivas, como también trata con las generaciones del siglo XXI, que hay una gran diferencia entre el mundo primitivo de Noé y el mundo actual. Hay una diferencia grande, pero Dios igual trató a la generación del pasado como la trata igual en este siglo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no hace acepción de personas. Si tú quieres un Dios con un buen trato, de amor, de misericordia, lo vas a tener siempre y cuando tú hagas las cosas bien delante de Él. Ahora, si tú quieres tener un Dios de castigo, de juicio, porque fácil es yo montarme aquí y decir, Dios es amor, Dios es amor, y solo predicar hasta allí, Dios es amor. Como Dios es amor, voy a caer en adulterio y Dios me va a perdonar. Fácil es entenderlo de esa manera, o fácil es predicarlo solamente Dios es amor y hasta allí. Y como Dios es amor, me voy a dar una escapadita, me voy a descargar en estos carnavales y luego me reconcilio y vuelvo como si nada a la iglesia. Un momento, no es así. El evangelio no es así. Lo que nos enseña la palabra es que si nosotros queremos un Dios de amor, hagamos su voluntad. Pero si queremos un Dios de fuego consumidor, entonces prepárate, porque las consecuencias son duras para el pecado. Dios nunca va a dejar impune el pecado. El pecado no lo va a dejar impune. Vean cuántas oportunidades Dios le dio a Yasser Arafat, a Bin Laden, a Saddam Hussein. Vean cuántas oportunidades Dios le dio a un personaje político que actualmente está preso. Cualquiera puede decir, pastor, ¿usted se está alegrando de eso? No, porque yo no le deseo la cárcel a nadie. Yo pasé por allí como inocente. Yo pasé por allí y no se lo deseo a nadie. Ahora bien, pero yo quiero que ustedes entiendan que siempre Dios da oportunidades para que el hombre se arrepienta y corrija su mala vida. Pero pareciera que el orgullo, la vanidad, la arrogancia puede más que la humildad. Por eso es que nadie, ni el Chapo Guzmán, ni el famoso que tenía un gran país en caos, me refiero a Colombia. ¿Y cómo se llamaba ese narco? Pablo Escobar. Tuvo oportunidad Pablo Escobar. Y todos estos hombres tuvieron oportunidad. No pueden decir que no. Pero el orgullo hace que el hombre se desvíe y prefiera más su vida de altivo que ser humilde delante de Dios. Por eso la Escritura dice que Dios mira de lejos al soberbio, mas mira de cerca al humilde. El hombre humilde es aquel que está sujeto a lo que Dios dice. Si Dios le da la oportunidad al hombre, él debe hacer caso a ese llamado. Pero el hombre, con su poderío de riquezas, popularidad, fama, en todos los ámbitos, muchas veces prefiere negar a Dios o aparentar. Porque vea que estos hombres, y vuelvo a recalcar lo que dije minutos atrás, hay como una mezcla. Hay hombres que dicen servir a Dios, se amparan del evangelio, pero también practican la brujería. Para nadie es un secreto, y yo aquí se lo he dicho, ¿quién era Noriega?
Noriega era un practicante de brujería. Yo recuerdo que cuando entraron a su casa, cerca de mi barrio está San Francisco. Allí en San Francisco él tenía una gran mansión, y lo primero que vieron allí fueron altares de brujería de todo tipo, con artes de magia negra, con artes de magia blanca. Pero el hombre iba y asistía a los eventos cristianos, asistía a los eventos evangélicos, pero era únicamente para aparentar que él estaba de acuerdo con las cosas de Dios. Pero se olvidó que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y mayormente cuando alguien quiere burlarse de la ley divina de Dios, tendrá que enfrentar consecuencias severas. Por lo mismo aquí, también en Venezuela, tienen que saber que todas las riquezas mayormente eran entregadas a los macumberos de Cuba. Miraflores, que es como la casa presidencial, o es la casa presidencial. En cada esquina había un brujo, un hechicero. Nosotros vimos fotos de reuniones de brujos, de hechiceros. Así son las naciones paganas. ¿Cómo son con Dios? Malagradecidos. El hombre malagradecido prefiere 1000 veces jugar con Dios, pero Dios lo deja correr y correr y correr, hasta que llegue un momento que Dios dice: hasta aquí llegaste. Y lo mismo yo se lo aplico a ustedes. Dios te puede dejar correr con el pecado que tú tienes, pero va a llegar un momento que ese pecado va a explotar como una bomba, y las consecuencias van a ser fuertes. No juegue con Dios. No juegue con Dios. Es preferible 1000 veces que usted se aparte del evangelio y que sea condenado y que reciba un justo castigo como un inconverso, como un incrédulo, como un impío, porque lo dice la palabra, que al que no conoce de la ley le vendrá un juicio, pero aquel que conociendo la verdad toma el nombre de Dios en vano y pisotea su nombre, o toma un poco el sacrificio de la sangre derramada de la cruz, dice que es un pecado deliberadamente, y ese pecado va a tener justas causas. Después no diga que Dios no es bueno. Dios es bueno, pero Él no está de acuerdo con la injusticia, con el pecado. Los gobiernos hoy en día le han dado la espalda a Dios, y ciertamente las profecías bíblicas apuntan a una nación llamada Israel y todos sus hermanos alrededor, que son el mundo árabe. Pero todas estas naciones donde estamos ahora ubicados, que es Latinoamérica, también Dios es el que trata con ellos. Y Dios, al tratar con estas naciones, yo quiero que sepan algo, que cada nación, cada gobierno tiene una responsabilidad, y todos vamos a tener que comparecer algún día delante del trono de Dios. Y vea que el libro de Apocalipsis nos dice algo, ya en sus capítulos finales. Dice que capitanes, grandes y pequeños, reyes, comandantes, todos dicen que van a tener que comparecer ante el juicio del trono de Dios. Aquí nadie se va a escapar. Nadie va a decir: me escapé del castigo de Dios, o me voy a escapar del juicio final. Nadie lo puede decir, porque cada ser humano algún día tiene que pasar por un juicio donde Dios primeramente va a revisar si estás escrito en el libro de la vida, y luego a ver cómo están tus obras en el libro de las obras. No hay escapatoria. El que quiera aquí intentar escaparse de Dios y jugar con las cosas celestiales va a tener que enfrentar graves consecuencias. Y quiero decir algo más: hay juicios que son con misericordia, pero hay juicios que no son con misericordia. Y cuando los juicios son con misericordia,
es porque Dios toma a ese personaje como un hijo y no como un bastardo. Ahora, a los bastardos Dios los toma como juicio sin misericordia. Por eso, ¿dónde terminan todos los enemigos de Dios? Y mayormente los que son enemigos de Israel. ¿Dónde terminan? ¿Muertos o en una cárcel? Y recuerde que alguien que está en una cárcel bajo una sentencia, la única manera de salir de allí es muerto o viejo, sin fuerza. Es la única manera. Y usted tiene que meditar en esta palabra. Por eso es que ahora entro profundamente a este punto para luego caer en pantalla. Si todos hoy llegamos a la conclusión de que Dios, así como toma en cuenta a Israel y todas las naciones árabes, también ha tomado en cuenta todas estas naciones, todas, sin excepción. Al que quiere bendición, dice Dios, yo lo bendigo. El que quiere maldición, entonces vendrá maldición sobre ellos. Por eso escrito está: bienaventurado es la nación cuyo Dios es Jehová. Y cuando dice bienaventurada la nación, se está refiriendo de que queremos una nación que honre al verdadero Dios y no que se incline a una idolatría, a una práctica pagana, que es lo que termina de destruir el alma del ser humano. Y ahí está Venezuela. Estimados hermanos, para comprender el tercer tema de esta conferencia es necesario entender este primero y el de mañana. Porque desde tiempos muy antiguos Dios ha utilizado un gran ejército. Y vamos a leerlo una vez más. Allí estamos en Daniel capítulo 4 verso 35 y dice: todos los habitantes de la tierra, está hablando todos los habitantes de la tierra, y aquí podemos añadir a Latinoamérica, las islas del Caribe, Europa, no solamente Israel, dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ajá. Está hablando de todas las naciones, está hablando de todos los habitantes de la tierra, pero también está hablando del ejército del cielo. Hermano, mucho antes de la rebelión de ese querubín tan lindo, tan perfecto como era Satán, Dios ya había entrenado a todos los ejércitos formados por querubines, serafines, ángeles. Todos estos seres han sido entrenados para la guerra. Pero suena contradictorio lo que le voy a decir, porque todavía no había una rebelión todavía. Pero el Señor había entrenado a todos estos ángeles. Tal es esa disciplina que vemos en las altas jerarquías, principados, potestades y gobernadores. Cada ángel tiene un rango, y un ángel con un rango menor no puede alterarse ante un rango que es superior al de él. Todos los ejércitos del mundo aprendieron eso. ¿De dónde? Del ejército del cielo. ¿Quién era Lucero, hijo de la mañana? Un protector. Él era el escudo protector del trono de Dios. Lo hemos estudiado. Y si él estaba custodiando el trono, donde no había enemigos, no había ejércitos enemigos. Es más, la Escritura también nos muestra en el libro de Apocalipsis que la ciudad de Dios tiene a su alrededor un gran muro. Y se supone que cuando alguien en la tierra hace un gran muro es para protegerte de ladrones,
ejército enemigo, como en el caso de la gran ciudad de Jericó, una ciudad que tenía un muro que difícilmente podrían entrar y saquear a la ciudad. Nadie lo logró. El único que lo logró fue el pueblo israelita, bajo la orden del mismo Dios, diciéndole: den vuelta y vuelta, y el último día 7 vueltas y caerá el muro. El único. Ahora, pero en el cielo hay un gran muro. Pero ¿por qué si no hay enemigo que entre? Pues son cosas misteriosas que nosotros, a la luz de la Sagrada Escritura, nos vamos a ir comprendiendo, como lo que le estoy diciendo. ¿Por qué Dios va a entrenar un gran ejército y a darle armas, espada, escudo, fuego por la boca, si no había un ejército enemigo que desafiara a Dios? Si no fue hasta después, en la rebelión de Lucifer, que engañó a la tercera parte de los ángeles, y estos demonios, que una parte está en prisiones de oscuridad en el infierno, según San Judas, y también otra parte está en los aires y habitando dentro de los cuerpos de seres humanos. Y quiero decirles, ellos se deleitan más dentro del cuerpo de un ser humano que vivir en los aires, porque ellos saben que dentro del cuerpo del hombre ellos pueden manipular sus 5 sentidos. Y como son ángeles súper inteligentes, estamos hablando de seres muy inteligentes. Nosotros tenemos capacidad. En la tierra hay muchos hombres inteligentes que han llegado a ser hasta genios, de tanta sabiduría, porque es Dios el que da ese privilegio. Pero nunca se pueden igualar a estas criaturas tan extraordinarias que son los ángeles. Estos ángeles que se revelaron, que también fueron echados a tierra por un gran encuentro, una batalla recia liderada por 2 ángeles importantes, Miguel y Gabriel. Dice la Escritura que el diablo y sus demonios fueron arrojados a la tierra, que más tarde Jesús da testimonio y dice: yo vi a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. El mismo Jesús presenció esa gran batalla, porque recuerde que antes de todos los ángeles ya Jesús estaba. El Padre lo primero que hizo fue a su Hijo, y Jesús presenció aquellas escenas. Pero habían armas. Ahora, ¿cómo es que en la tierra hay armas? ¿Quién les dio esa idea? En la rebelión, estos demonios cayeron a tierra, y luego empezaron a crecer las grandes civilizaciones. Y podemos mencionar, luego de la época de Noé y de Babel, empezaron a surgir los vikingos, los mongolos, los mayas, los incas, los egipcios. Todos estos pueblos primitivos recibieron la visita de ángeles, pero no ángeles de Dios, sino ángeles disfrazados de luz. Como lo que dice Pablo, el diablo se disfraza como ángel de luz. Y cuando él viene como una propuesta. Por eso es que cuando nosotros hemos estudiado sobre las grandes edificaciones de estas grandes pirámides que están en Bolivia, que están aquí, que están más que todo en Guatemala, en Honduras, en México, en Brasil, decimos: pero ¿qué tecnología había en aquel entonces para que ellos pudieran construir estas grandes civilizaciones, hacer estas grandes pirámides? Recuerden que Babel fue el primer intento. ¿Y con la ayuda de quién? De los demonios. Los mismos demonios le dieron las coordenadas a través de los movimientos de la luna y de las estrellas. Empezaron ellos a construir con exactamente las pulgadas, los metros, todos coordinados con los planetas que están en el segundo cielo. Y estos mismos ángeles, como vienen de una guerra, la primera guerra que se lideró en el cielo, ellos también sabían de las armas
muy poderosas. Armas que son las que se están utilizando en este tiempo. Hermano, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, nos dejaron muy atónitos con toda la tecnología que había. Pero si nosotros nos vamos más atrás y retrocedemos miles y miles de años y vemos aquellas guerras que se lideraron, ejemplo, la guerra de Saúl contra los filisteos, David contra Goliat, y los filisteos, decimos, pero ¿qué tecnología tan avanzada había? Con ondas, arcos, flechas, escudos y otros elementos que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, y el hombre ha hecho mejores armas y las ha modificado junto a la tecnología. Cuando yo veo la ciudad de Dubái, lo que no observado la ciudad de Dubái, que aprovechó al máximo todo el petróleo que tenía, se les acabó el petróleo, pero la industria sigue, la entrada económica en esta nación continúa porque es árabe. No hay petróleo, pero ellos supieron utilizar el petróleo en todo el tiempo que fluía. Pero ve esos rascacielos, ve esos automóviles, ve, eso es como ver una parte del cielo. No estoy diciendo que sea el cielo Dubái, pero el que llega a esa ciudad no quiere irse, quiere seguir viviendo allí. Las calles perfectamente hechas hasta de oro, materiales de oro, los carros de oro. ¿Quién les enseñó eso? Ahí hubo alguien, estos ángeles caídos. ¿Usted recuerda de la ley permisiva? Que yo subrayé en conferencia aquí de la ley permisiva, porque Dios le ha dado permiso hasta cierto punto a estos ángeles para que hagan negocio con hombres en la tierra, con civilizaciones pasadas. Les dio el permiso para que ellos descubrieran ciertas cosas, y el hombre, a cambio de almas, sacrificios humanos, empezaron a construir grandes pirámides, y entre ellos armas muy poderosas que se han utilizado. Estos ángeles, y aquí quiero culminar, estos ángeles son los que han defendido el Estado de Israel. Y yo, leyendo una parte de un libro de la historia de la guerra de los 6 días que tuvo Israel, dice que los soldados israelíes cuentan que hubo un momento que el ejército enemigo ya estaba venciendo a Israel, y de repente en el mismo desierto miraron un personaje muy alto y resplandeciente con una espada, que empezó a pelear contra los ejércitos enemigos que se levantaban en la guerra de los 6 días en Israel. Y dice que ellos jamás habían visto un arsenal así de guerra, una arma tan poderosa de guerra que había aniquilado a ese ejército. Quedaron atónitos, y está en los libros de la historia. Los ángeles de Dios pelean con esas armas, y los demonios también tienen facultades con estas armas que se las han enseñado a los hombres de la tierra. De manera que lo que viene ahora en la Tercera Guerra Mundial es lo que sucedió el 3 de enero. El 3 de enero, aquí en Venezuela, como primicia. Como primicia. A mí no me extraña nada de lo que en el primer periodo del presidente norteamericano, y yo lo di en una conferencia también, cuando él firmaba donde se hacía la autorización de una base espacial donde supuestamente han tenido encuentro con seres sobrenaturales, grandes ejércitos. Yo no lo dudo.
¿Sabe por qué yo lo digo? Porque yo he tenido experiencia con ángeles aquí mismo. Yo he tenido experiencias con ángeles cuando estuve preso, que me visitaron. Algo real, algo sobrenatural. Yo los he visto en misión aquí en las esquinas, lo he visto moverse. Ángeles guerreros. Y los veo con una seriedad, con una santidad, y que vienen con una misión. Y no se equivoca lo que dice el salmista David, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le teme y le defiende. Estamos rodeados de ángeles muy inteligentes, ángeles guerreros de Dios. No tengo duda el por qué yo me paro a predicar acá con tanta seguridad, rodeado de leones sin el horno de fuego. ¿Y saben por qué yo lo hago? Porque yo sé que estoy escoltado de ángeles. Y nada pasa si Dios no lo permite. Por eso esa es mi seguridad en esa promesa. Me extendí mucho en la introducción, pero vamos a la pantalla. Vamos a la pantalla. Aviva Power presenta las armas que se usaron en la guerra según la Biblia. Las armas que se usaron en la guerra según la Biblia. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 17 y 18. Apocalipsis 9, 17 y 18. Dice: así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Subrayelo. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Por favor, hermana obrera, esa puerta tiene que estar cerrada. Nadie va al baño porque estamos escuchando la palabra. Prohibido abrir esa puerta, a menos que sea un niño, un anciano, un enfermo. El texto que acabamos de leer de Apocalipsis, hermanos, vamos a presentar otra vez. Esto lo vamos a estudiar a profundidad mañana. Y por eso yo le digo, y se lo pido encarecidamente, por favor, si usted quiere comprender un tema, usted tiene que estar en los 3 días. Si son 7 días de campaña, 7 días para poder nosotros entender el tema, porque si no, no lo va a entender. Este capítulo 9, 17 y 18 lo vamos a explicar el día de mañana, pero como primicia de este inicio de esta conferencia muy importante, subrayo: caballos, corazas, zafiro, azufre, cabeza de caballos, cabeza de leones, otra vez fuego, humo y azufre. Estas palabras que resalté son muy importantes para entender mañana la continuación de esta conferencia. Diría yo en esta introducción, la Biblia nos habla de imágenes de animales, insectos, bestias y la misma naturaleza, para mostrar cómo serían las armas que se van a utilizar en las guerras del futuro. Subrayo: animales, insectos, bestias y la misma naturaleza. Dios nos habla por medio de estas imágenes, y lo leímos hace poco en Apocalipsis como primer texto de esta introducción visual. Ahora, como primer punto, armas que utilizaban los ángeles celestiales, lo que estoy hablando en la introducción. ¿Cuáles eran estas armas?
usan espadas, algunas lamiantes, lanzas, arcos, varas y trompetas. Cuando hablamos de espada lamiante, se refiere que un querubín, que es un ángel, utilizaba esta espada para custodiar el huerto del Edén, luego que fue echado Adán y Eva por su desobediencia. Dice que esa espada estaba allí como señal. Aquí no pueden entrar más nadie, porque la orden del Padre es: nadie entra a este paraíso. Vamos a Génesis capítulo 3 verso 24 y esperamos que el micrófono esté bien coordinado para evitar ese impacto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está, 3:24 de Génesis. Una gran espada como señal que está custodiado en Edén. Veamos acá la espada de Miguel, representada en la lucha contra el diablo, porque hubo una batalla. Vamos a Apocalipsis capítulo 12 verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Luchaban con una gran espada. Aquí está la imagen para que usted tenga una idea, que vea cómo Dios preparó su ejército. Y por eso el diablo es artesano de emboscada, tiene experiencia en emboscada, tiene experiencia en guerra, porque fue formado en un ambiente de disciplina ordenada y de batalla por cualquier cosa. Vamos a ver lanzas y arcos. Al ver esto, estas armas de combate simbolizan una asociación con mensajeros, guerreros, que por supuesto son ángeles celestiales. Ellos utilizaban estas armas de tal manera que también tenían otra arma, la ceguera. Cegaban los ojos del enemigo. Y ejemplo tenemos que fue utilizada en Sodoma y Gomorra para protegerse. Leamos Génesis 19:11. Libro de Génesis capítulo 19 verso 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. La ceguera fue utilizada por los ángeles. Dice que tocaban los ojos de las personas para que inmediatamente quedaban ciegos. Vamos a ver el primer video. ¿Qué dice la Biblia sobre estos ángeles? ¿Quién les dio estas armas? ¿Quién ideó estas armas? Que también en la tierra, en los grandes conflictos que hubieron, en aquellas guerras de filisteos contra los israelitas, Saúl y David, no tengo duda que el mismo Dios, los ángeles del cielo, le dieron esa idea para defenderse de sus enemigos. Presta atención. Hola Biblia navegante. Te invito a abrir tu entendimiento y tu corazón para que este episodio sea de bendición para tu vida. Los ángeles son seres que nos protegen cuando estamos en peligro. La forma principal en la que Dios nos protege para que no nos lastimemos es con la ayuda de sus ángeles. Al igual que Jesús, David creía en los ángeles de verdad.
David mantuvo a los ángeles ocupados durante toda su vida y salió victorioso en cada pelea que tuvo. Muchas veces enviaba seres celestiales para buscar y seguir a las personas que no le caían bien. El escritor de canciones escribió que el Dios de Jacob te cuidará y te ayudará desde un lugar especial, recordando todas las cosas buenas que has hecho. Un predicador muy conocido vio que los ángeles nos protegen. No entendemos, tal vez en el futuro nos sorprenderemos por los muchos beneficios que las bandas invisibles nos han dado. El versículo de Salmo 91, 11, 12 dice que Dios les dará órdenes a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Te guiarán para que no te tropieces con una piedra. Los ángeles están muy motivados porque aman mucho a Dios. David dijo que aquellos que viven bajo la protección de Dios vivirán a salvo bajo su cuidado. Dios enviará a sus ángeles para cuidarte en todos tus caminos. Los ángeles también fueron mandados para cuidar a la gente de Dios. El pasaje de Isaías 37, 33, 36 dice que el rey de Asiria no podrá entrar en la ciudad ni atacarla con flechas. Tampoco vendrá con escudos ni construirá muros de protección contra ella. El Señor dice que volverá por el mismo camino que vino y no entrará en esta ciudad. Voy a proteger esta ciudad y salvarla porque me importa a mí mismo y a mi siervo David. Entonces un poderoso ser celestial del Señor salió y atacó a 185,000 personas en el campamento de los asirios. Y cuando se despertaron en la mañana, todos ellos estaban muertos. Aquí podemos ver a un mensajero de Dios protegiendo a la nación de Israel. Cuando el rey Ezequías estaba a cargo de Israel durante un conflicto, él le pidió a Dios ayuda y recibió la garantía de que no tenía que hacer nada especial para proteger su ciudad, porque Dios se encargaría de eso. Al final, el ángel del Señor venció a 185,000 soldados enemigos sin que los hijos de Israel tuvieran que hacer nada para ganar. Los ángeles de Dios están siempre dispuestos a pelear batallas que no podemos ver para protegernos y asegurarse de que siempre salgamos victoriosos. Gerard, ¿estás siendo bendecido por nuestro contenido? Así que bendícenos suscribiéndote al canal y dejando tu like. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Denle un gran aplauso al Rey. Al Rey. Bueno, aquí tenemos un ejemplo verídico de la participación de los ángeles de Dios en el ayer, hoy y siempre. No hay duda. Por lo consiguiente, en este punto número 2, vamos a analizar cuáles fueron las armas que usaron en la batalla de Saúl y David. Y allí la tenemos: espadas cortas, lanzas, jabalinas, arcos y ondas. Estas eran una de las tantas armas que tanto David como Saúl, entrenando a su ejército para defenderse de los filisteos, que eran una nación anatema, enemigo de Dios, y por su adoración al dios Dagón, dios pagano. David y Saúl pelearon fuertemente contra estos enemigos. Ahora, los filisteos poseían una tecnología de hierro. Vean, estamos hablando de una época donde, a pesar de que no tenían un gran avance, pero se consideraba que los filisteos tenían esa gran tecnología de hierro. Y los israelitas utilizaban principalmente bronce para armas como picas, jabalinas y espadas, siendo la honda un arma letal muy utilizada en aquellos días. Una honda y una piedra. También utilizaron espadas cortas y de doble filo, usadas principalmente para apuñalar, y la llevaban en la cintura. Usaban lanza y jabalinas hasta con punta de metal, utilizada para el combate cuerpo a cuerpo. Usaban arco y flecha, principalmente arma de largo alcance. Era como hoy decir un gran misil.
disparar unas cuantas balas a través de una ametralladora, un .50. La Honda, arma de guerra común, no un juguete, no era un juguete, usada por expertos como David, líder y comandante del ejército hebreo. También usaban armadura, y esa armadura incluía casco de bronce y corazas, aunque no siempre usadas por los soldados israelitas, pero se utilizaban estas armaduras. Los israelitas bajo Saúl enfrentaban una desventaja tecnológica, al no trabajar el hierro tanto como sus enemigos filisteos. Y vean que los filisteos por eso tenían una alta tecnología en cuanto al hierro, y esa era la desventaja que tenían los israelitas bajo Saúl. Vamos a la Biblia, 1 Samuel 17:39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. La armadura era un elemento que utilizaban los israelitas. Pero también vayamos a 1 Samuel 17:49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, cayó sobre su rostro en tierra. Me detengo aquí un momento antes de pasar a lo siguiente. Vuelvo y les recuerdo lo que dije en la introducción. Estos ángeles de Dios, revelaron su secreto a los ejércitos israelitas, mientras que por el otro lado a los filisteos se les reveló estas armas por medio de demonios que también conocían las armas que se habían utilizado para custodiar el trono de Dios. En este segundo video vamos a tener una idea de cómo eran esas guerras de los antiguos tiempos. Guerras que hoy nosotros decimos, pero ¿qué tecnología tan avanzada tenían a pesar de esos siglos pasados? Pero recuerden que estamos hablando de un gran avance tecnológico en el mismo cielo donde vive Dios. Habla de caballos de fuego, de carros de fuego, naves de fuego, con ojos, con luces. En otras palabras, hermano, no crean que el reino de los cielos es como la era de los picapiedras. No. Es un mundo muy avanzado en tecnología, que aún nosotros acá estamos atrasados. Vamos a ver esas guerras del pasado. Buenos días, ¿cómo estamos? Tengo una proposición que haceros si os importa dedicarme un momento de vuestro tiempo. ¿Tendríais el detalle de largaros de aquí? ¡Todos! ¡Ahora! ¡Seguid firmes! ¡Vamos, señor Zari! Gandalf el Gris. Dile a esta gentuza que se marche o regaré el suelo con su sangre. No es necesaria la guerra entre enanos, hombres y elfos. Una legión de orcos cruza la montaña. ¿Qué se requiere tu ejército? No me replegaré ante ningún elfo, y menos ante ese desleal puentecillo del bosque. Solo desea la desgracia de mi gente. Si osa interponerse entre los míos y yo, le abriré su linda cabeza. A ver si sigue sonriendo después. ¡Dale, espera! ¡Que avance!
dónde llegan. ¿Te crees que me importan un bledo tus amenazas, princesas y ovejas puntiagudas? ¿Habéis oído? ¡A luchar! ¡Demos sobre el destino a estos miserables! ¡Ganad! ¡Duregur! Repliega a tus hombres. Yo me encargo de Pie de Hierro y su gentuza. Muy bien, acabemos con esto. ¡Que avancen las cabras! ¡Voy, Ángel! ¡Vamos! ¡Esto es una locura! ¡Nos han gustado nuestras viejas hélices! ¡Sabantillas! Es únicamente para que usted tenga una idea de cómo eran las guerras. Guerras que han ido evolucionando en arsenal. Catapultas que arrojaban fuegos con piedras embarradas de brea. Grandes arcos y grandes flechas. No tengo duda que los mismos demonios le dieron esta enseñanza al hombre para poder liderar una batalla, ejército contra ejército. Estimados hermanos y amigos, en la actualidad hay una gran batalla. Ahora mismo hay una gran batalla. Legiones y legiones de demonios nos están lanzando saetas, dardos, que son flechas. Pero nosotros no tememos, porque el escudo de Dios está con nosotros. Su ángel está peleando por nosotros. ¿Cuántos creen que el ángel de Dios está peleando por nosotros? Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Esta es la primera parte de esta enseñanza. Mañana continuamos y nos vamos a enfocar sobre todas las armas que habla el libro de Apocalipsis, y las vamos a presentar acá tal como lo enseña Apocalipsis: escorpiones, langostas, caballos de fuego. Y ahora, traducido en el siglo XXI, ¿qué armas serán? Lo veremos mañana, segunda parte. Diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. El pueblo sigue orando, otros aplaudiendo. Yo quisiera preguntar: ¿alguien aquí está descarriado que necesita reconciliar con el Señor? ¿Habrá algún amigo o alguna amiga, algún vecino que lo visita, que está descarriado y que necesita reconciliar con el Señor? Yo le hago el llamado. Siga aplaudiendo a Dios.
No deje de aplaudir a Dios. ¿Habrá algún amigo, alguien que nos visita, que está descargado del Evangelio y que necesita a Cristo hoy? ¿Habrá alguien? Bueno, usted que nos mira, si no tiene a Cristo, repita conmigo esta oración. Usted que nos mira por las redes, diga: amado Dios, escuché tu palabra, pido perdón por todos mis pecados, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y a partir de hoy soy propiedad del reino celestial. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Allá en los hogares hay personas que han escuchado este mensaje. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios.